Bienvenidos muchachos a la materia de higiene y saneamiento. Esta materia básicamente estudia los fundamentos ecológicos que se aprendieron en la materia ecología, como lo que vendría siendo el estudio del agua, el estudio del suelo, el estudio de la contaminación en el ambiente, que vendría siendo en el aire. Entonces nosotros aquí en higiene y saneamiento vamos a hacer la aplicación ingenieril entonces de lo que es el ecosistema con respecto al estudio del agua, el estudio del aire y también el estudio de los suelos, pues. Básicamente tendríamos entonces que estar ligados con acueductos y cloacas y un poco de conocimiento adquirido en hidrología. El recurso agua básicamente es un líquido incoloro, casi inodoro e insípido, esencial para la vida y es el más empleado de los disolventes. El acceso al agua de bebida segura está limitada por la escasez tanto física como económica, que afecta a millones de personas produciendo muchas enfermedades y muertes. Las palabras físicas y económicas, escasez física y económica, básicamente se influye entonces la parte física en la dificultad que hay para disponer del recurso. Recuerden que no todos los países tienen una disposición de agua como la que existe aquí en Venezuela. Hay otros países en donde se les dificulta obtener el recurso agua tanto superficial como subterráneamente. En otros aspectos también estaría la escasez económica, ya que se dispone en algunos casos del recurso, pero no los medios para poder transportar o distribuir dichos recursos. Eso entonces estaría vinculado con aquellos caseríos en donde podrían tener una disposición de recursos del agua, ya sea mediante lagos, acuíferos, etcétera, pero no tienen entonces los medios económicos para poder obtener, es decir, transportar esa agua a cada uno de los usos del consumo. Vamos a recordar entonces un poquito de lo que se aprende del ciclo del agua. Recuerden que el agua por precipitación cae entonces en la tierra, por escorrentía, entonces en algunos casos se forman lo que conocemos como los lagos o ríos. Cuando estamos en lagos o ríos o manantiales, o, eso tipo, dependiendo del tipo de suelo, el agua entonces se podría filtrar. Esa filtración simplemente entonces me generaría lo que se conoce como los acuíferos. Por escorrentía de los lagos y de los ríos, al igual que en los acuíferos, entonces esas acumulaciones por escorrentía llegarían a lagos, perdón, a otros lagos o a mares y luego entonces se podría evaporar. Eso es entonces básicamente lo que de manera resumida se aprendió del ciclo del agua. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, recuerden que tenemos lo que es aprendimos en acueductos lo que serían las fuentes. Las fuentes son aquellos recursos naturales que se utilizan para obtener el agua y distribuirla a la población. Las fuentes pueden ser superficiales o pueden ser subterráneas. Aquellas fuentes superficiales se conocen como manantiales, ríos, lagunas, en algunos casos cascadas, y también tenemos las fuentes subterráneas, que son las fuentes llamadas como por ejemplo los acuíferos. Esas son las más complejas de obtener debido a que no se conoce realmente eh, la disponibilidad o cantidad que puede existir en un acuífero. Con respecto al uso del agua, bueno, lo utilizamos para la propagación de la vida acuática, la utilizamos también como recreación, en algunos casos como es el uso de las piscinas. Ese es uno de los temas que vamos a abordar posteriormente aquí en la materia. La navegación, la generación de energía, que vendría siendo las presas hidroeléctricas, que eso se ve en obras hidráulicas. También se usa para enfriamientos, riegos y crías de animales, que también se puede ver eso en hidrología y en obras hidráulicas. Para la industria, para abastecimiento de las poblaciones, que eso lo vemos nosotros en acueducto. Y bueno, también en algunos casos se utiliza para transporte y dilución de dispersión de los residuos tratados. Este aspecto es muy importante ya que luego de haber visto acueductos y cloacas, nosotros sabemos que el agua es un recurso que debemos nosotros garantizar a la humanidad. Pero esta agua debe estar apta para consumo humano. Entonces se conoce que el agua potable, según la Organización Mundial de la Salud, es aquella adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal, y que no representa ningún riesgo significativo para la salud durante una vida de consumo.
con el fin de asegurar beneficios para la salud humana. Entonces, el agua debemos garantizar que sea de calidad, que sea de cantidad, es decir, que siempre tengamos un gran volumen de agua, debe ser de costos razonables, no debería entonces de tener costos elevados, y además debemos garantizar que exista continuidad, es decir, que siempre haya consumo, la población siempre pueda consumir el agua. Tenemos entonces lo que son las fuentes de contaminación. El agua en su estado natural antes de su tratamiento contiene numerosas sustancias. Algunas de ellas son perjudiciales para la salud y muchas veces proceden de actividades como el hombre, lo que es la contaminación. En el caso de que tengamos, por ejemplo, un acuífero y queramos tomar agua de ese acuífero para abastecer a una población dada, ya sea de una villa o algo por el estilo, ese acuífero puede haber sido contaminado por fuentes externas que podrían recurrir de granjas en donde se añaden entonces lo que se conoce como abonos, plaguicidas, los vertidos industriales que estén aledaños a ese acuífero y por filtración perforen la tierra y estén en contacto directo con el agua de los acuíferos. También incluso las mismas casas, a través de las tuberías de aguas residuales, en algunos casos de que existan eh, fallas en el diseño hidráulico, entonces haya una especie de fuga y esa fuga entre en contacto directo con los acuíferos. Al igual que también puede ser que por filtración para los pozos sépticos se percole dicha contaminación. Entonces esas fuentes de contaminación del agua pueden ser tanto naturales, que vienen siendo de la lluvia, que la lluvia la escorrentía, lo que hace es entonces que por escorrentía lleve todos los desperdicios bacteriológicos y contaminen el agua. La materia vegetal en descomposición, la erosión de los suelos o antropogénicas actividades ganaderas, que vendría siendo los subproductos de actividades industriales y aguas domésticas, pero ambas dan lugar a agua que no cumple con los requisitos necesarios para asegurar entonces la potabilidad. Otras fuentes de contaminación, ahora hablando un poquito más de la parte de aguas superficiales, se contaminan por los distintos vertidos que reciben. Los ríos transportan esta contaminación aguas abajo, donde normalmente existen poblaciones necesitadas de agua, a la cual les llega contaminada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una población que va a recibir agua contaminada debido a que aguas arriba del río existen otras poblaciones que descargan a dichos ríos, como granjas, industrias, plaguicidas. Entonces, las poblaciones más abajo se verían afectadas. Entonces, nosotros debemos evitar que ese tipo de actividades sucedan. En el agua puede existir dos tipos de contaminantes: los contaminantes químicos, que son sustancias químicas que producen del uso de los abonos, plaguicidas o residuos industriales, y la mayoría de ellas son tóxicas para el hombre. También están los contaminantes biológicos, que son seres vivos muy pequeños, parásitos, bacterias y virus que pueden afectar a nuestra salud produciendo enfermedades. Los contaminantes biológicos más importantes son los microorganismos como las bacterias y los virus, que esos básicamente son un poquito más complicados de detectar en el agua, dependiendo de la turbidez, el grado de turbidez y todo eso. Recuerden entonces que por abastecimiento nosotros descargamos el agua a los cuerpos de agua, en las aguas ya contaminadas, las aguas ya residuales, y nosotros tenemos que tratar esa agua antes de descargarla a esos cuerpos. Eso es algo que nosotros vamos a aprender a hacer aquí, la potabilización de los residuos líquidos, además de la potabilización del agua también, antes para consumo humano. ¿Qué medidas debemos de tomar para evitar la contaminación del agua? Bueno, la medida fundamental es no contaminar el agua. Para ello hay que depurar las aguas residuales antes de verterlas, que es lo que anteriormente les acabo de decir. El agua captada casi siempre está contaminada por una u otra razón, así que para proteger la salud de la población es necesario el correcto tratamiento del agua y especialmente su desinfección. Para desinfectarlo simplemente entonces le añadiríamos cloro a un proceso de potabilización. Obviamente no solamente es el cloro, tiene otras fases que se deben cumplir, con lo que conseguiría eliminar los microorganismos productores de enfermedades, para proteger la captación tanto en el lugar donde se toma el agua como en los alrededores de la misma hasta un radio de 100 metros. Esas son algunas recomendaciones que se deben tomar para evitar la contaminación del agua. Aquí tenemos, por ejemplo, recordando un poquito de acueductos y cloacas, cómo llegaría entonces el agua a cada uno de nuestros hogares. Primero que nada estaría la captación. En la captación existen unas
vienen directamente de la fuente. Luego viene el proceso de potabilización del agua, que básicamente ese es el enfoque que le vamos a dar un poquito a principios de la materia ahora aquí en higiene. Luego vendría el diseño de los tanques de reservas de agua potable para luego hacer la red de distribución de agua para cada una de las industrias, hogares o comercios que existen en una población. Recuerden que la red de distribución tiene que estar adecuadamente colocada porque en el caso de que esté cerca de los alcantarillados, que vendría siendo las redes de cloaca, podría entonces contaminarse con esa red de residuos líquidos. Debemos evitar entonces, eh, debemos cumplir ciertas normativas para poder colocar la distribución correcta de las redes de agua potable. Ok, ahora sí, con respecto al tratamiento de agua. El agua en el punto de su captación puede tener muy mala calidad y es necesario su tratamiento para potabilizarla, de manera que eliminaremos los microorganismos productores de enfermedades. Esto puede ser tanto superficialmente como subterránea, ya sea en acuíferos. Ok, tenemos una fuente de agua cruda, esa fuente por bombeo se puede llevar a unos canales de sulfato donde se le agrega sulfato de aluminio para que los coagulantes floculen, ok, todas esas piezas, todas esas partículas se unan para que generar entonces partículas más pesadas y luego en un proceso de sedimentación que vendría siendo los desarenadores, hay una pendiente que se debe cumplir para que las partículas más gruesas sedimenten, mientras que el agua siga circulando tranquilamente a un proceso de filtración, como pueden ver allí en el punto número 3. Luego esa filtración pasaría a la desinfección, que sería ahí donde nosotros añadiríamos el cloro residual y luego haríamos un control de calidad para saber si realmente ya podríamos abastecer a las personas de dichos recursos cumpliendo ciertas normativas que se deben cumplir a nivel aquí nacional. Por ejemplo, deberían de buscar la normativa del decreto 883. Allí pueden ver todos los aspectos físicos y químicos que debemos cumplir para que el agua sea apta para consumo humano. Ok. Recuerden que esto puede ser tanto de manera superficial como de manera subterránea. Vamos a hablar un poquito de la coagulación. Cuando el agua captada está turbia o tiene color, esa palabra que me gustaría que buscaran, eh, investigaran un poquito sobre la turbidez del agua, sobre lo que es el color del agua. Bueno, es necesario entonces eliminar la turbidez o color para asegurarnos una desinfección eficaz. Se le añaden los floculantes, que vendría siendo la parte de la coagulación. Esto se consigue en el tratamiento de coagulación-floculación, mediante el cual las partículas contenidas en el agua se agrupan en otras de mayor tamaño y se depositan entonces en el fondo. Básicamente eso es lo que se desea cumplir en esa fase. Luego vendría la filtración, que después de realizar ese proceso es necesario filtrar el agua, ya que conseguiremos eliminar todas las sustancias que causarían entonces la parte turbidez. Además, la filtración se eliminan los parásitos, portadores de quistes o huevos muy resistentes al cloro. A pesar de los tratamientos de coagulación-floculación, el agua continúa viviendo microorganismos patógenos de obligada eliminación para poder obtener hasta el agua para consumo humano. Ok, básicamente entonces luego vendría la desinfección, que con la desinfección eliminamos esos microorganismos patógenos que continúan en el agua. La desinfección del agua es una de las medidas más importantes para proteger la salud de la comunidad y por ello es obligatorio desinfectar el agua en todos los sistemas de abastecimiento. Para la desinfección entonces se utiliza generalmente el compuesto que contiene cloro. Aquí tenemos por ejemplo una imagen donde el agua se ve transparente, ya no tendría color ni nada por el estilo. Cuando se le añade cloro no existen gérmenes, pero cuando no se añade cloro entonces podría haber presencia de gérmenes. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué cantidad de cloro residual libre debe contener el agua en el grifo del consumidor? Es decir, la persona que lo va a utilizar. Primero que nada existen distintas presentaciones de cloro. El cloro puede venir de manera líquida, puede venir de manera sólida o puede venir de manera gaseosa. Entonces aquí tenemos que es el hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico y cloro en versión de gas. Estas son algunas de las especificaciones que tienen el cloro a nivel comercial. Como pueden observar acá, va a tener un porcentaje de cloro activo en algunos, dependiendo de la presentación en la que se esté
obteniendo. También les quería hablar sobre los tanques de volumen de almacenamiento para desinfectar. Los tanques pueden ser de distintas formas, pueden ser cuadrados, pueden ser circulares, pueden ser ovalados. Va a depender entonces del tipo de tanque que se utilice. Lo importante es que debemos calcular o conocer por lo menos el volumen de esos tanques, porque en esos volúmenes nosotros vamos a añadir cierta cantidad de cloro para luego poder potabilizarla. Que eso básicamente es algo que vamos a hacer nosotros en el proyectico, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos para la preparación de soluciones cuando estamos hablando del hipoclorito cálcico. ¿Okay? Aquí tendríamos entonces una ecuación para determinar el peso del producto en gramos a disolver en el estanque. Necesitaríamos la dosis de cloro libre en miligramos de solución a prepararse, que eso es básicamente partes por millones, el volumen de agua de la estructura a desinfectar expresada en litros y el porcentaje de cloro libre de compuesto clorato. ¿Okay? Y además ahí esa ecuación tiene un factor de corrección. También entonces podríamos determinar la preparación de soluciones, pero en volúmenes de líquido. Aquí tendríamos entonces la cantidad de cloro líquido que se agrega al agua expresado en litros. Ahí tenemos entonces lo que significa cada una de las componentes de dicha ecuación. Aquí tengo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito bastante sencillo. Tenemos un tanque cilíndrico, en este caso conocemos las dimensiones del diámetro, el radio, la altura del cilindro como tal y la altura de agua que tendría en este caso. Entonces necesitamos conocer la cantidad de cloro. En este caso el cloro vendría siendo el cloro cálcico, que vendría siendo el peso del producto. ¿Okay? Tenemos acá. Tenemos que la cantidad de cloro para la desinfección es de 50 miligramos por litro y para la cloración como tal vendría siendo de 1 miligramo por litro. Entonces necesitamos calcular el volumen en desinfección, que sería el volumen del tanque completo. Allí tenemos, casi no se ve, pero yo les voy a pasar la diapositiva para que puedan verla mejor. Sería el volumen de desinfección, que es el área del cilindro, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por la altura del cilindro como tal, que es de 3 metros. Eso me da entonces un volumen de desinfección de 21.210 litros. Después debería calcular entonces el volumen de cloración. Ese volumen de cloración solamente es para la cantidad de agua que realmente tiene el recipiente actuando en ese momento, que la altura, como pueden ver, es de 1.5 metros. Eso me da un volumen de cloración de 1.067 litros. Simplemente entonces sustituyo todos estos valores para conocer la cantidad de cloro en peso para esta presentación, que sería de 1.5 kilogramos, y para la cloración solamente necesitaría 1.51 gramos. Este es otro ejemplo en donde tenemos un tanque rectangular. Ahí tenemos las dimensiones del tanque y tenemos las proporciones de cantidad del cloro del producto, pero ahora me lo están dando en porcentaje de concentración. Y además ahí tengo una tablita donde me dice si yo tengo un 5% de concentración de cloro, eso equivale a 50 miligramos por litro. Allí entonces calcularía el volumen de desinfección, que es para calcular el volumen de desinfección simplemente necesito el volumen real del tanque completo y luego calcularía el volumen realmente de cloración, que es la cantidad de agua que está actuando o reposando en el tanque. Allí tengo cada uno de los volúmenes y luego simplemente calculo la cantidad de volumen en litros de cloro que se le va a añadir para entonces garantizar la potabilización correcta de este sistema. Entonces básicamente esta vendría siendo la parte conceptual. Les voy a pasar por el Classroom el ejercicio que ustedes tienen que hacer para el proyectico que vamos a hacer posteriormente.